Bien, mis queridos hermanos, estamos en la segunda parte de el mandamiento número 7 que tiene que ver con el Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Dijimos que Dios nos enseña a guardar la unidad y que Dios incluye en la palabra adulterio un desafío, una rebeldía al diseño de Dios. Pero también vimos al final del video pasado que el adulterio tiene que ver con el egoísmo. Hoy, en este momento, vamos a estudiar que en el adulterio no solamente está el acto sexual que muestran deslealtad o infidelidad, también Dios nos enseña a guardar el matrimonio, cuidar el matrimonio, buscar la santidad en el matrimonio y de la vida sexual. La sexualidad, con todo el placer sexual, fue idea de Dios. Y eso ya lo vimos. Dios planeó el matrimonio de una manera disfrutable. Y obviamente que el hombre se ha encargado de ir en contra del diseño de Dios. Y resulta interesante que la palabra adulterio tiene muchos accesorios, pecados relacionados con la sexualidad. Es decir, la idea de Dios cuando está diciendo no cometerás adulterio es prohibir todas las cosas que destruyen o disminuyen la unidad del matrimonio y cualquier tipo de relación sexual fuera del matrimonio. El adulterio incluye pecados sexuales como el engaño, la traición, el egoísmo, el incumplimiento de las promesas matrimoniales, y es algo que es premeditado. Es algo que está dirigido en el pensamiento. Es un pecado a conciencia, no es un pecado accidental. Es un pecado a conciencia de alguien que quiere hacer lo que está fuera de la voluntad de Dios. Y quien comete adulterio peca contra Dios, contra su cónyuge y contra sí mismo. Recuerden que hablamos que el que se une a una ramera, pues está pecando contra Dios. Proverbios 6:32 y 33. Voy a leer en mi Biblia aquí. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. La Biblia describe a los adúlteros y fornicarios como idólatras, como ladrones. Es un pecado completamente destructivo. Y esto es de lo que nos está hablando el séptimo mandamiento. Que toda aquella persona que cae en adulterio de manera premeditada y aún de manera simple, es porque están guiados por la carne, desordenados en su naturaleza como seres humanos, y se hacen esclavos de los pecados sexuales. Porque tienen el pecado del adulterio tiene rehén la voluntad, las emociones, la economía, los planes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Romanos 1 dice que Dios entregó a la inmundicia a todos aquellos que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los pecados sexuales, hermanos, no están relacionados con el amor. Leímos 1 Corintios 13. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo propio. Y algunos creen que los pecados sexuales están relacionados con el amor, como nos hacen creer. No, están relacionados con el egoísmo. Quien practica el adulterio no ama a nadie más que a sí mismo. Yo. Así es que hay libertinaje. Hay libertinaje. Y entonces siempre nos vamos a herir y siempre va a haber maldad en el hombre y siempre va a haber destrucción y siempre va a haber batallas y luchas en la mente, en el corazón, para guardar la santidad con Dios. Es uno de los pecados que atenta con la naturaleza
con el deseo. No siempre tienes ganas de matar a alguien, no siempre dices, ay, hoy amanecí con ganas de asesinar a alguien. No, eso como que para muchos dicen, eso jamás me ha pasado por mi mente. Pero sí, el deseo sexual, la tentación sexual, es una bomba que está atacando directamente la mente, el corazón, y por eso la Biblia dice que todo pecado sexual comienza en la mente. Busquen en su Biblia Mateo 5, 27 y 28, y dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, haciendo referencia a Éxodo 20:14. Pero yo os digo, ese yo es Jesús, Dios, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces este mandamiento prohíbe todo lo que nos conduzca a pensar en cualquier pecado sexual. Y obviamente que tú y yo sabemos claramente qué cosas provocan en nuestra mente tenga ese tipo de pensamientos. Los ojos. Los ojos son los que empiezan dice Pedro en la segunda carta de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros consideremos a la luz de la palabra de Dios qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de qué manera estamos deshonrando nosotros el deseo de Dios. Y el deseo de Dios, el diseño de Dios, no es que nosotros estemos en adulterio. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros, que, que cada uno de los que estamos casados, podamos permanecer en una sola carne con nuestra esposa. Y ese es uno de los problemas más grandes que vamos a encontrar a lo largo de la humanidad hoy en día. Tenemos dificultades para entender lo que Dios quiere y tenemos dificultades para entender el adulterio visto desde el principio del egoísmo, porque nosotros siempre estamos pensando en que el pecado sexual está relacionado con el amor y no, está relacionado con el egoísmo. Y muchos han traducido actos impuros para el adulterio y no es que sean actos impurios actos impuros necesariamente, es pecado. Entonces eso es precisamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Éxodo 20, que el hombre, la mujer, debe de cuidarse de caer en este pecado, en esta situación que está incluso hasta de moda hoy en día del adulterio. Ahora, ¿por qué condena Dios el adulterio? Dijimos por la importancia del sexo en el matrimonio, porque Dios así lo diseñó. Dos, porque en el matrimonio, en el hogar, descansa la relación que tiene Dios con su creación. Y es la forma en que se relaciona con su pueblo. Mientras que ustedes siempre van a ver hablando de apostasía, hablando de rebeldía, del pueblo que se rebeló contra Dios. Ese es un pueblo adúltero, un pueblo que buscó otros dioses, un pueblo que se relacionó con dioses falsos que no era su Dios. Y Dios advirtió al pueblo y les dijo: ustedes, una generación adúltera y perversa. ¿Por qué condena Dios el adulterio? Por la importancia de los hijos. Y aquí me detengo un poquito. Una parte de las rupturas matrimoniales es debido a la inmoralidad sexual. Y la separación pues obviamente afecta a los hijos. Entonces, Dios no puede aprobar el adulterio porque va a haber pérdidas, va a haber sacrificio, va a haber daño en los hijos. Pero aparte de esto, cuando uno de los esposos es infiel al otro, destruye el respeto y la honra del hijo hacia sus padres. Y acuérdense del ejemplo. Y cuando el hijo se da cuenta que el padre o la madre tiene
más de una casa, más de una familia, y entonces el hijo ya no respeta al padre, el hijo ya no respeta a la madre. Hay una pérdida de autoridad moral. Y las primeras palabras del hijo es: ¿y tú por qué me hablas a mí si mira tú cómo vives? Ese es el clásico de un hijo. Y adúlteros, los padres adúlteros provocan que sus hijos quebranten el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? A ver, mis alumnos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero esto es provocado muchas veces. No estoy justificando que sea así, pero digo, es provocado por el contexto del adulterio en el hogar, papá o mamá. Y los padres en adulterio son un mal ejemplo para los hijos. Así es que corren un riesgo también de que estos hijos el día de mañana tengan problemas, y esos problemas se reflejen en sus matrimonios porque no tuvieron un buen ejemplo de sus padres en la relación matrimonial. Y obviamente dijimos también que Dios condena el matrimonio, el adulterio, no el matrimonio. Dios condena el adulterio porque es una manifestación de egoísmo, no de amor, egoísmo. Leímos en Proverbios, y si no lo leímos, lo pueden leer, Proverbios capítulo 5, está un proverbio que dice: alégrate con la mujer de tu juventud. Está escrito con palabras poéticas y dice: deleítate de beber de tu propio pozo. Donde hay amor intenso y donde hay un disfrute sexual, jamás debe de ser compartido con otra persona. El amor es tratado aquí en este Proverbios de una manera erótica, Proverbios 5, pero no pasajera, porque el amor más seguro de un marido fiel nunca abandonará a la mujer de su juventud, sino que es un amor permanente. Y hermanos, la condena de Dios es enérgica. La condena de Dios, en la ley encontramos que el adulterio era castigado con la muerte. Y quiero cerrar esta segunda parte con aquel pasaje de aquellos hombres que trajeron a aquella mujer. Eso lo voy a tocar más adelante. Querían matarla apedreándola, y fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y le preguntaron a Jesús: ¿tú qué vas a hacer? Mi querido líder, ¿tú qué vas a hacer cuando en la iglesia haya adulterio? ¿Tú qué vas a hacer cuando llegue la consejería a tu puerta y venga el hombre y la mujer y digan: queremos divorciarnos, queremos separarnos, queremos destruir nuestro matrimonio porque él me fue infiel, porque yo fui infiel? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a enseñar? La Biblia dice sin objeción: no, no puedes cometer adulterio. Pero ya lo cometí. Bueno, eso lo vamos a ver al final de la clase. Pero la Biblia es clara, y la Biblia no nos deja lugar a más de un matrimonio, a más de una pareja. Y esto ha sido ícono en las representaciones de los matrimonios en las congregaciones. Y digo ícono porque el pastor o el líder religioso dice: hasta que la muerte los separe. Y nosotros tenemos que permanecer con aquel varón, con aquella mujer, hasta que la muerte nos separe. Entendamos pues que el matrimonio es el diseño perfecto de Dios, y que el adulterio es el desafío más visible al diseño de Dios. Bendiciones, hermanos.